Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos aquí? Espero que estén todos bien. Comenzamos la anteúltima clase de este curso. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso del Notebook LM. Hoy vamos a ver Gemini, un poco sobre Gemini, que sería como la versión de Google del ChatGPT. ¿Mm? Entonces vamos a ver hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre Notebook LM. Entonces, vamos a escuchar a ver si han hecho alguna prueba, han tenido algún inconveniente, lo han usado para alguna otra cosa. Le han dado ¿cómo es? Uso particular o han hecho algún ejercicio. Vamos a escucharlo. Creo que ahí en el grupo habían compartido algo de los jugadores de fútbol, Nicolás, me parece. Este, bueno, la idea es utilizar todas esas herramientas en lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Algunos la usarán para sus hobbies, otros la usarán para sus calendarios, otros la usarán para sus tareas, otros la usarán para su trabajo, sus emprendimientos. Bueno, esa es la idea justamente de que todas estas herramientas puedan ser aplicadas. Hay muchas. Vamos a hacer un pequeño raconto hacia atrás de Notebook LM. Acordémonos que este era un asistente específico que teníamos nosotros. Esperen que ya justo, ahí está. Eh, entonces, habíamos visto al principio ChatGPT, que era la IA más tradicional, y después teníamos Notebook LM. Había algunas diferencias importantes, que era que mientras que ChatGPT buscaba en toda la Internet, Notebook LM solamente, o sea, ChatGPT puede buscar en toda la Internet o podemos ponerle que no lo haga, si queremos específicamente trabajar de manera cerrada. Pero en principio, cuando le pedimos algo, preguntamos, él tiene la posibilidad de consultar absolutamente todo lo que está en Internet. Lo que pasa es que lo hace hasta cierto punto, no lo hace hasta lo último publicado, sino que lo hace con una ventana de tiempo donde quizás las últimas como es resultados, las últimas publicaciones no están puestas ahí adentro. Eso es una cosa importante para tener en cuenta y es una diferencia importante entre ChatGPT y Gemini. Es una de las diferencias principales. Entonces tenemos que ChatGPT, búsqueda de todo, Internet, o sea, es mucha información la que puedes llegar a obtener. La precisión puede alucinar o inventar datos falsos. Esto solamente ChatGPT no. Notebook LM no. Pero ChatGPT u otras parecidas como Gemini pueden llegar a alucinar, si bien quizás Gemini tiene menos riesgo de eso porque tiene otras herramientas. En cuanto a la privacidad, se utilizan los datos que cuando usamos ChatGPT, se utilizan los datos para alimentar modelos públicos. Esto es, con esos datos que se ponen, que se utilizan, se van perfeccionando las herramientas las herramientas que están publicadas para todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, la usan los datos para justamente perfeccionar la herramienta. ¿Mm? En cambio, si hablamos de NoteLM, ahí hay una cuota más importante de sorpresa. ¿Por qué? ¿Cuál era lo principal? Las características principales que habíamos repasado eran que solo se utilizan los documentos que le cargamos. ¿Hasta cuántos documentos se le podía cargar? A ver, pongan en el chat hasta cuántos documentos, a ver quién contesta primero. ¿Hasta cuántos documentos se le podían cargar al Notebook LM? ¿Cómo se llamaban los documentos que se le cargaban? Primero, ¿cómo se llamaban? Y después, ¿cuántos era la máxima cantidad que se le podía a la versión gratuita? ¿No? Jessica, 50 fuentes y 50. Jessica pone fuentes y 50. Muy bien, Jessica. Perfecto. O sea, le podíamos cargar hasta 50 fuentes y, ¿cómo es? Eh, Se llaman fuentes, los ingresos, lo que nosotros le ponemos se llaman fuentes, los documentos, y pueden ser como máximo hasta 50 en la versión gratuita. Ahora, esos documentos son ¿qué tipo de documentos? ¿Qué se consideraban esos documentos? ¿Qué podían ser los documentos esos? ¿Solamente texto escrito? ¿Nadie se anima? No, podía hacer de todo. Puedo poner enlaces a páginas externas. Creo que también se pueden poner videos y audios. Perfecto. Podía ser de todo. Por algún motivo no estoy escuchando, a ver.
Ahí, a ver. Podían ser de todos. Bueno, a ver. Otra de las cuestiones que teníamos que ver era que era preciso porque todo lo que se decía, todo lo que él nos iba a contestar y sobre lo que iba a trabajar es sobre lo que tiene cargado, que obviamente nosotros ya lo hemos visto, sabemos que son fuentes que hemos chequeado y están ahí adentro, o sea que es preciso y va a darnos la respuesta señalándonos con un numerito y con un link el documento de esas fuentes, cuál es la fuente que está utilizando, donde está específicamente aclarándonos eso, y nos va a mostrar ese fragmento si nos ponemos sobre ese link. ¿Se acuerdan de eso? En cuanto a la privacidad, es 100% garantizada, es privada, porque Google no usa esa información para los modelos públicos, porque es una información que está dentro de un cuaderno cerrado. El secreto de la precisión se llama tecnología de grounding. Grounding quiere decir que está como anclada la información, ¿no es cierto? Que no está liberada y está dispersa por toda la web, sino que está específicamente anclada en un reservorio, que es eso que está donde están todas las fuentes nuestras sobre lo cual estamos trabajando. La IA es inteligente pero imaginativa. Por eso se necesita anclar, porque, bueno, justamente es muy imaginativa y suele crear, agregar, eso se llaman alucinaciones, como lo habíamos visto. Se ancla con los documentos que nosotros tenemos y toda esa capacidad que tiene de hacerlo cuando es una herramienta de IA como ChatGPT, de imaginar y de estar un poco etérea, se ancla un poco más concretamente a los documentos que le vamos a poner como fuente, en el caso del Notebook LM, que se llaman cuadernos. Ambas, la verdad que las herramientas las que hemos visto, tanto ChatGPT como Notebook LM, son gratuitas y solamente se requiere tener una cuenta de Gmail. El mapa de operaciones. Habíamos visto que se dividía entre grandes paneles. En el panel de la izquierda iba lo que sería el cerebro, o sea, todas las fuentes que íbamos a poner, donde iba a ir a buscar información. Cuando nosotros le preguntamos algo, hace, a ver, le preguntamos en el chat del medio, es el chat, o sea, sería como la voz, la interfaz donde intercambiamos con ella, con la inteligencia artificial, estamos hablando de Notebook LM. Y después, hacia la derecha, el panel de estudios es lo que fabrica, lo que nos va a dar, lo que le podemos pedir. Transforma esto, o sea, en el medio le decimos transforma esto de la izquierda en algo que se puede hacer con la parte de la derecha, con todas las herramientas que tenemos. Ahí hemos visto que se podía hacer presentaciones, resúmenes, se podía hacer resúmenes de video, se podía hacer un resumen en audio de un texto, se podía hacer de un texto, se podía generar un texto complejo, se podía generar ¿cómo es un podcast con una o con dos personas que dialogan el contenido. Y habíamos hecho pruebas con cosas que habían traído ustedes, habíamos hecho pruebas con un manual de una licuadora, habíamos hecho pruebas con una búsqueda laboral, habíamos hecho pruebas con fotografías, habíamos hecho distintas pruebas, habíamos pedido la presentación, habíamos probado todos los elementos esos. Entonces, habíamos hecho la tarea que tenían, o el paso que tenían que hacer, era generar un cuaderno ustedes. Y la regla número 1 era, como en todas las inteligencias artificiales, no mezclar temas. Pueden abrir todos los cuadernos que se les antoje, todos los cuadernos que necesiten, y la idea es no mezclar temas. Si abrimos un cuaderno que tiene que ver con menús semanales, no le podemos preguntar de repente sobre cosas de fútbol por ejemplo, no podemos hacer eso, no podríamos hacerle otra consulta porque se confundiría, sería una información que está interfiriendo con la temática específica de ese cuaderno. Entonces, ¿qué otra cosa más teníamos para hacer? Bueno, primero era abrir el cuaderno, como es configurarlo con el nombre, podemos poner una fotografía identificatoria, podíamos poner un pequeño resumen de qué se trataba, ese cuaderno, y después alimentarlo, subir las fuentes. Para subir las fuentes teníamos todo tipo de fuentes, teníamos videos, y podíamos hacer una cosa, que no sé si la hicimos, creo que la hicimos, ¿no? Como ejercicio, si no tenemos ninguna fuente, decimos queremos investigar sobre esto, ¿llegamos a hacer eso? Podíamos, buscar fuentes, porque no se olviden que
Notebook LM justamente es una de las herramientas que están dentro de toda la suite de Google. Y Google se especializa, el buscador, su primera herramienta fue la de búsqueda. También la de mails. Vamos a ver que se pueden hacer cosas con Gemini y los mails. Pero cuando Notebook LM es una herramienta de búsqueda, con lo cual nosotros, sin que lo pase a fuentes, podemos ponerle, cuando hacemos la búsqueda de ingresos, podemos ponerle que necesitamos fuentes. Podemos hacer una búsqueda profunda y una búsqueda rápida. Y que queremos que nos identifique fuentes que tengan que ver con la temática de la que queremos tener ese cuaderno. Entonces nos identifica una gran cantidad de fuentes. Después está en nosotros verificar que esas fuentes sean las correctas e ir ingresándolas como conocimiento en este cerebro sobre la que vamos a después hacer las preguntas, a trabajar, a hacer presentaciones y todo lo que necesitamos, a producir. Todo esto lo lee en segundos. Toda esa información que a nosotros nos llevaría muchísimo tiempo, la lee en segundos. Y aunque es privado, como en toda inteligencia artificial, hay que evitar subir información personal que sea sensible, historias clínicas con los nombres reales, contratos, cuentas o información financiera demasiado precisa. Bueno, nada de eso estaría bueno que hagan. ¿Pueden consultarse un texto de un contrato? Sí, pero le quitan los datos fundamentales de cada uno. ¿Pueden consultar sobre el texto de la constitución de un estatuto para hacer una organización en que va, que viene? Pueden hacerlo, pero quitándole los datos relevantes. ¿Pueden consultar sobre dijimos, distintas cuestiones que tengan que ver con las cosas personales? Sí, pero siempre quitándole los datos que son personales y que hacen que esa información se pueda relacionar con un nombre y apellido. El paso 3 era conversar con los documentos y acá venía el arte del prompt. ¿Cómo se llamaba una de las fórmulas más completas, no la única, pero las más completas, que una técnica era, ¿cómo se llamaba? La técnica más completa que teníamos o que aprendimos para conversar con la inteligencia artificial? Específicamente ChatGPT o Gemini también. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? A ver quién lo dice primero. A ver. Jessica Aspect. Aspect, Graciela muy también. bien. Muy bien, Jessica, Graciela, Evangelina. Muy bien todas, todes. Ya. Bueno, ahora, esa técnica no es la única. O sea, la técnica es completa porque nos ordena la manera de pedir para que tenga un contexto completo. Siempre hay que terminar igual, de todos modos, el prompt, agregándole, hazme todas las preguntas, una a una, todas las preguntas que creas convenientes. Y hasta que yo no te conteste una, no me hagas la siguiente. Porque de esa manera, ustedes les van haciendo las preguntas y ustedes van contestando. Si se las hace todas juntas, porque no le ponen házmela una a una, no las hace una a una, les va siempre a poner como una codificación que ustedes van a contestar. Entonces, las pueden contestar todas en el mismo chat y van a poner 1A, por ejemplo, y la respuesta 1B y la respuesta. O pueden copiar todo eso que les puso. Siempre, si es muy larga la interacción, es mejor copiar todas esas preguntas en un documento aparte abierto, en un Word, por ejemplo, un documento de texto, y ahí nosotros, porque para no perderlo, porque si le mandamos sin querer Enter, se va y se chupa esa información y le va a faltar el resto de las respuestas, con lo cual lo va a creer que no se las quisimos dar o que no tenemos esa información y va a seguir adelante, se va a dar un despelote. Así que es mejor que seamos ordenados, tenemos que ser muy ordenados, chicos, porque tengan en cuenta que es lógica, está basado en un pensamiento lógico, por más inteligencia artificial que sea. Con lo cual, tiene que tener toda la información. ¿Vieron cuando nosotros aprendemos un idioma? Por ejemplo, supónganse el español mismo, que le decimos, bueno, lo que sea tácito, sea sujeto tácito, predicado, lo tácito, es para cuando uno ya sabe muy bien el idioma. Si no, es mejor preguntar repitiendo el sujeto. O por ejemplo, me viene ahora una respuesta, por ejemplo, supóngase que le dice, fulanito de tal, es el hijo de don Diego. El otro contesta, no sabía que tenía un hijo.
es tácita esa respuesta, porque no sabía que don Diego tenía un hijo. ¿Me explico? La inteligencia artificial no puede hablar de eso, no puede tener, no sabía que don Diego tuviera un hijo. Conocí a su abuelo, o sea, conocí a su abuelo, o sea, hablándole al hijo, al abuelo del hijo, o al padre de don Diego, don Alejandro, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros no le pondríamos la información y escribimos como si fuera coloquialmente, puede faltarle algo, no entender algo, equivocarse con algo. Ni hablar cuando estamos describiendo algo que queremos que nos haga en imagen. ¿Mm? Tenemos que ser bien, no tan coloquiales, bien precisos, muy bien hablado el lenguaje, porque el lenguaje, puede ser que no hablemos en inglés, muy bien hablado el lenguaje, porque de esa manera se entiende. ¿Mm? Eh, Cuando el español se traduce al inglés, hay una forma de traducirlo bastante literal al inglés, que es más complicada, no es la forma que se habla, entonces el profesor te va a decir, no se habla así, bueno, pero se traduce, se puede entender perfectamente. O sea, que no se hable no quiere decir que no se entienda. ¿Mm? No se habla de esa manera, pero se puede entender perfectamente lo que se está diciendo. Nosotros hablamos dando por entendido muchas cosas, sujeto, tácito, predicado, táctil, pero correctamente, si uno lo quiere entender, sobre todo cuando no conoce el idioma, entonces es mejor utilizar el idioma completo de manera correctamente hablada, porque la inteligencia artificial entiende español de manera correctamente hablada. ¿Mm? No se olviden que por ser herramientas que se generaron en otros países, generalmente son de base de inglés, o sea, siempre va a entender mucho mejor las instrucciones en inglés que en español. ¿Mm? Pero no hace falta traducírselas, hay que hablar correctamente detenidamente pensando bien lo que estamos diciendo y si nosotros lo entendemos, no tiene doble sentido lo que le estamos poniendo, porque el doble sentido puede casar el otro sentido y bueno, y darnos una respuesta que no es la correcta. ¿Mm? Y a veces hay cosas que tardan mucho tiempo, o sea, hay cosas que tardan poco tiempo, depende de los equipos que tengamos. ¿Eh? El tiempo que tarda la respuesta, ya de por sí la respuesta tarda un tiempo, pues tarda un tiempo que tiene la herramienta independientemente de qué equipo. Y en algunos equipos, si no tenemos demasiada tecnología y ciertas condiciones tecnológicas, es muy lento, el equipo no soporta y se queda como tildada y dice que está tardando demasiado, querés darle un tiempo más, bueno, empieza a tener un tema de cosas que se tiene que separar, no son de la herramienta, sino que son de los equipos que tenemos para procesar estas herramientas, que son herramientas que llevan bastante consumo de recursos de tecnología. ¿Mm? Bueno, hay que tener paciencia. Entonces, si uno va a hacer un trabajo, saber que por ahí, si es más viejita mi computadora, mi celular o lo que sea, quizás me tardará un poco más. Lo puedo hacer perfectamente igual bien, pero quizás me tarde un poco más. Eh, por ejemplo, un prompt sería pedirle a la IA que resuma informes de 50 páginas en 3 puntos o que compare dos archivos distintos al instante. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de un prompt malo que dice, dime de qué trata esto. Esto es principiante, porque es demasiado vago. ¿Mm? Es vago. Y ahí tendrás que mostrarle el documento. Habría que subirle algo más, porque con eso solo, si yo no le escribo más nada, ¿qué me va a decir? ¿De qué estás hablando? En cambio, hacerme una lista de 3 principales oportunidades mencionadas en el documento en formato de viñetas, obviamente que estamos adjuntándole algo. Es propio decir si le adjuntamos un libro o no entendemos qué es, o no es un archivo muy largo y la verdad es que leyéndolo no entendemos demasiado qué es. Podemos decirle, resúmeme de qué trata esto. Y te va a explicar. De hecho, en el Notebook LM, cuando ustedes le suben una fuente, si no le suben nada, si descliquean todas las fuentes, cuando le suben una fuente les va a decir, le hace un pequeño resumen de qué trata. O sea, le hace como que interpreta y dice esta fuente se trata tal cosa. O el cuaderno le suele quedar la descripción de lo primero que le suben. Después eso se puede configurar y cambiar. A ver que estoy tapando algo que dice acá. El maestro específico, claro, y con formato claro, bueno, sí. ¿Mm? No siempre es necesario que utilicen la técnica Aspect, pero siempre que utilicen la técnica Aspect van a encontrar la mejor respuesta. ¿Mm? No es la única, pero siempre que la utilicen van a encontrar la mejor respuesta si también construirá el prompt de lo que están pidiendo.
Bueno, la magia de las citas, confianza. Bueno, acá esto es lo que les decía. ¿Ven? Que tenemos acá tenemos cada respuesta que nos va a dar el WLM. ¿Dónde lo hacen? ¿Cuál de los paneles? ¿Izquierda, en medio o derecha? ¿Quién contesta primero? ¿Contestó alguien? ¿En qué panel del cuaderno de Notebook LM están estas citas? ¿Cuál es el panel? ¿El de la derecha, el del medio o el de la izquierda? Yo soy el índice centro. Yo sé el índice en el centro. Muy bien, muy bien. Es en el centro, que es donde nosotros, acuérdense, izquierda es el cerebro. Todo lo que nosotros le vamos a poner acotado, o sea, que no se puede salir de ahí adentro donde tiene que buscar y contestar. Si le hacemos una pregunta y no está ahí, por supuesto que no la va a saber contestar. ¿Explico? Eso queda claro. Me imagino que queda claro, ¿no? O sea, no le podemos preguntar algo que no esté ahí adentro porque no lo va a saber contestar. No va a haber respuesta positiva para eso. Entonces, estas acotaciones están en las respuestas que nos da en el medio. Hacemos un resumen, nos lo hace en el medio el resumen. Y ahí nos está poniendo la fuente de dónde está sacando. Eso que construye está hecho con fragmentos rearmados de todas las fuentes. A lo mejor si nos dice, nosotros decimos, bueno, a ver, de todas estas fuentes sacame un instructivo. Te la base de todas las fuentes. Entonces te va a decir, esta instrucción está sacada de tal fuente. Y eso te lo dice de esta forma, con un numerito que está entre corchetes, que está azul y que es un link. Si ustedes hacen clic ahí, les va a llevar al fragmento del documento, les va a reproducir, se va a abrir el fragmento del documento donde sacó esa información. Por eso es que no hay posibilidad de que haya alucinaciones. Es una cosa así. Es similar, ¿vieron cuando ustedes hacen un Word? ¿Sí? Hacen un Word muy bien hechito, qué sé yo, precioso, pero después le dicen, bueno, mejor pasarlo a PDF. ¿Por qué? Y porque el PDF queda como congelado, queda cerrado, y no va a haber posibilidad de ni que se cuele nada, ni que se le apriete una tecla y te agregue una letra, ni que se corra toda la formación, o sea, es eso cerrado. Bueno, esto sería más o menos así, como que no duele, es como una especie, hace lo mismo que el PDF, como que te congela todo eso que tenés ahí adentro y va a trabajar sobre eso, va a hacer cosas maravillosas, pero sobre eso, va a transformar solamente eso, no va a agregar nada más. El paso 4, el panel de estudio. Bueno, esto es, con un solo clic, transformar cientos de páginas de texto en formato visual o interactivo que necesite. Esto es así y está eso en qué panel. Lo que producimos, ¿dónde está? ¿En qué panel? En la derecha, a la Muy derecha. bien, en la derecha. ¿Quién fue? Carolina. Muy bien. En la derecha, ahí tienen cosas maravillosas. Tienen cosas espectaculares. Cuando nos da una respuesta, esa respuesta, por ejemplo, supónganse que decimos, de todos estos documentos, haceme un instructivo de 10 pasos, o de todo esto, sacame 10 reglas básicas. Les va a hacer las 10 reglas. Se las va a escribir ahí, en el texto, como respuesta. Ahora, si ustedes quieren hacer algo con eso, van a tener que transformarlo en una nota, ¿sí? Entonces hay un botoncito que ustedes ponen transformar en nota. Las notas son respuestas que nos da y nosotros transformamos en notas. O sea, es algo terminadito que lo pone como un costado abajo de toda lo que es las herramientas de producción. Entonces, esas notas, dicen, bueno, a ver, de todo esto haceme el guión o el texto de una presentación de 10 diapositivas. Y te hace el texto. Entonces ven el texto que les extrajo de esa información. Entonces, ustedes dicen, bueno, ahora yo quiero que de acá salga una presentación. Pero si ustedes le ponen directamente a hacer presentación, no la va a hacer del texto que está ahí, si no lo ponen eso como nota y después lo suben como fuente, sino que la va a hacer de vuelta de la fuente que está cliqueada. ¿Explico? Eso, tengan ese cuidado. Si yo supónganse que nos bajamos un tutorial de YouTube.
Nosotros bajamos un tutorial de YouTube y lo tenemos como un video, que es una de las fuentes que podemos ponerle al notebook LM. Si ustedes, entonces dicen, bueno, a ver, pueden decir, haceme la transcripción de esto, les va a bajar todo lo que dice el video tal cual lo dice, como si fuera el subtitulado. Eso es una forma de tener la información. La otra es, sintetizame este tutorial en instrucciones, 20 instrucciones, que es 20 pasos, no sé. Entonces se los va a sintetizar y se lo va a poner eso en el chat del medio. Si ustedes le dicen, haceme una presentación, van al costado y aprietan presentación, les va a empezar a hacer la presentación, pero no de lo que les respondió, de la fuente que está cliqueada. ¿Explico? Para que se las haga de lo que les responde, tienen que tomar eso abajo, que tiene un botoncito que dice transformar en nota. Lo transforman en nota y se les va a poner al costado. Ustedes pueden cambiar los títulos, porque acuérdense que le pone títulos, y si no cambian los títulos y se ordenan, si están ordenados, si no son ordenados, va a ser un despelote, porque igual no van a encontrar las cosas. Cuando tengan 50 documentos, cuando tengan no sé cuánta producción, el cuaderno se les va a transformar en ingobernable. Entonces, se hace primero una nota. Entonces, con esa respuesta se hizo la nota, las 20 instrucciones. Y después le pueden poner en los botoncitos, en los 3 botoncitos que tiene donde dice instrucciones, le ponen transformar en fuente. Entonces van a ver que se pasa, ahí queda, pero se pasa como, se agrega como fuente, siempre que tengan espacio y no hayan agotado los 50 cupos, se agrega como fuente en el panel. ¿En qué panel se agrega como fuente? La nota en qué panel está y en qué panel se agrega como fuente. En el izquierdo. ¿En qué panel está la nota? Izquierda. No, la nota no está en el panel izquierdo. Las fuentes están en el izquierdo, Entonces, ¿la nota en qué panel está? en el del centro. Dice la derecha. Está bien. La respuesta del chat, la interacción está en el centro. Yo primero lo transformo en nota, va a la izquierda, una nota, se le pone un título de acuerdo a la información, yo se lo puedo cambiar, y después tengo que apretar los 3 botoncitos para transformarlo en fuente. Va a la fuente, ¿sí? Se transforma como en fuente, y después tengo que descliquear todo y dejar solamente descliqueado esa fuente. Y ahí sí voy a dónde tengo que ir a hacer un PowerPoint, si quiero. ¿A dónde voy a ir a hacer un PowerPoint? A la derecha. ¿A la derecha, abajo o arriba? Arriba. A la derecha, arriba, donde dice presentaciones. Si ustedes aprietan solamente el botón en el medio donde dice presentaciones, ya se la empieza a hacer. En cambio, ¿se pueden configurar las presentaciones? Sí. Para configurarlas, ¿cómo hacen? ¿Qué tienen que presionar? ¿Dónde se configuran? Practicaron con esto. Ahora vamos a abrir como es el coso y me van a contar los que hayan, más vale que hayan, por lo menos 5 tienen que haber que hayan practicado, ¿eh? Si no, no tiene sentido el curso. Aprieta triangulito. El triangulito, flechita, digámosle flechita, porque no está cerrado, una flechita. Cuando aprietan la flechita, ahí pueden pedir mejorar la información. Mejorar la información para que sea más preciso. Si no, directamente, si aprieta el botón, si no se dan cuenta, aprietan el botón, se les va a hacer presentación extensa, no PowerPoint, porque viene como predeterminado, presentación extensa, presentación de informe de presentación sería, no se les va a hacer el PowerPoint, no se le van a hacer diapositivas, se le va a hacer como un informe en PDF. Entonces, ahí abren y eligen diapositivas. Acuérdense que la versión gratuita son máximo, ¿cuántas diapositivas hace la presentación? Por más que tengan 500 páginas, ¿cuántas diapositivas le va a hacer máximo como presentación? 10. 15 diapositivas. 15, no 10, 15. 15 diapositivas le va a hacer en la versión gratuita. Más de 15 diapositivas no le va a poner. Va a modificar la información.
Entonces también es verdad que si ustedes supónganse que alguien dice, no, yo estoy trabajando con ChatGPT porque me gusta el ChatGPT, bueno, entonces agarran y le ponen ahí. Cuando les da la respuesta que ustedes quieren, si quieren hacer una, ¿cómo es? Presentación de PowerPoint, le dice, les tiene que, no le digan, haceme una presentación de PowerPoint, porque te va a hacer toda la presentación en los PowerPoint correctos y explicativos que Chatty va a creer que necesitas para hacer esa presentación. Pero cuando vos eso te lo lleves como fuente para poder hacer la presentación con Notebook LM, no te las va a poder hacer porque te va a hacer 15 y las otras que sobran no te las va a hacer en la presentación, no las va a meter en la presentación. Entonces ya a Chatty le ponen, si van a ser así, porque la verdad es que se pueden hacer cosas sin gastar demasiado, hay que gastar un dinero siempre, que es necesario y estratégico. Pero utilizando la inteligencia se pueden combinar las herramientas para hacer rendir eso o sacar el máximo jugo a las posibilidades gratuitas. Entonces, ustedes le dicen a Chatty, haceme esto en el texto de una presentación PowerPoint de 15 diapositivas. Y Chatty ya se las va a acomodar para que ese texto... Entonces, eso es lo que importan como fuente, y si lo importan como fuente, ¿a qué panel va a ir? Derecho, izquierdo, derecho, centro, izquierdo. A la Rápido. izquierda. Ya lo tendría A que la ser. izquierda. Izquierdo, muy bien. Va a ir como fuente al izquierdo, lo van a cliquear y van a descliquear el resto de cosas, ¿no? Se acuerden, miren que si tienen cliqueado todo, sobre de todo le va a hacer 15. O sea, le va a hacer 15 que va a mezclar toda la información. Entonces, descliquean todo y lo toman, entonces lo toma como guión. Y ahí van a la derecha arriba, presentación, no tocan el botón de presentación, lo abren, cambian lo que está predeterminado de presentación de informe a presentación de PowerPoint o presentación con diapositivas, y ahí le dan Enter y va a tardar unos segundos, tarda unos segundos, ¿eh? Pueden ponerle qué tipo de presentación, divertida, no divertida, seria, súper académica, bueno, pueden regular algunas cositas, y ahí se las va a hacer sobre eso en 15 diapositivas, que son las 15 que ya Chatty, entonces no le va a quedar desfasado, porque a veces puede pasar que si Chatty les hizo el guión de la presentación y después le dice diapositiva, les pone en el guión de la presentación, por ahí para Chatty tienen que ser 20 diapositivas. Entonces lo hacen 20 diapositivas. Y después cuando quieran hacer la presentación, le va a decir que más de 15 no puede hacer. Le van a decir a Notebook LM que haga esa presentación en 15, después cuando se lo llevan a Chatty no le va a coincidir con lo que Chatty considera que tienen que exponer. Entonces, eso es una cuestión, son herramientas que en un futuro se van a poder conectar entre ellas. Muchas se pueden conectar entre ellas. Todavía ChatGPT con Notebook LM no, porque la ventaja diferencial de Gemini es que se conecta con el Notebook LM. Ahora lo vamos a ver. Pero en un futuro se van a conectar, no son tontas las empresas. Y en un futuro, después de esa ventana exclusiva para que la gente se haga de usuario y se acostumbre a las interfaces, se van a poder conectar entre ellas y van a sobrevivir las mejores. ChatGPT no es la mejor, es la más conocida, una de las primeras y por ende la más conocida. No es la mejor. Gemini tampoco es la mejor, pero bueno, son las más conocidas y son las que se van a terminar como imponiendo. Entonces, pero acuérdense que son ustedes usan herramientas, ¿en qué cabeza están? La cabeza de ustedes. Y siempre les va a servir para organizarse el Notebook LM. ¿Por qué? Porque en todo caso van a tener documentos generados con Chatty, por ejemplo. Chatty es ChatGPT para mí. Documentos generados con Gemini, documentos generados, imágenes generadas con, qué sé yo, con cosas hechas en Canva. Van a tener como fuentes distintas cosas. Entonces, son ustedes la cabeza y el cerebro, por eso lo demás son herramientas, y ustedes son los que tienen que ser ordenados, estratégicos, y romperse el coco para ver cómo combinan las cosas y le sacan el mejor jugo al menor costo, porque tienen su costo, y sirve pagar si la van a utilizar y la van a amortizar entre muchas cosas. Igual vale la pena, les digo, vale la pena porque se dan cuenta que les ahorra, pero el solo hecho de que, por ejemplo, hoy estuve trabajando imágenes en el Canva. El Canva es
es una herramienta que se utiliza mucho para diseño, ¿no? Para diseñar cosas, muchas cosas. Y antes yo tenía un compañero que manejaba muy bien el Photoshop, que nunca aprendí a manejar el Photoshop, yo personalmente, porque consideraba re difícil. Nunca lo aprendí, nunca me salió. Y una de las cosas difíciles que había que hacer en ciertas cosas, para hacer ediciones y todo lo demás, era cortar fondos, o sea, dejar la figura y sacar el fondo. Y hay una herramienta ahora que está en el Canva pago, ¿no? Que vos dice quitar fondo, y vos le ponés y ya empieza, borra, y hace puff, desaparece el fondo y queda la imagen delante con el fondo calado, o sea que lo puedes poner donde vos quieras. Entonces, eso antes llevaba, si cada imagen, hoy yo, por ejemplo, por cada cosa que estaba haciendo eran como 10 imágenes que yo tenía que calar el fondo, que ya estaba sacada la fotografía con fondo verde, por suerte. ¿Mm? Y lo sacaba, pero en 2 segundos. Es increíble. El otro tiempo hubiera llevado horas y horas de alguien sentado quitando los fondos. ¿Mm? Bueno, entonces dice, Nicolás pregunta si Claude es la mejor. ¿La mejor para qué? No, dijiste, Gemini no era mejor, ChatGPT. Ah, no, Claude es una más. Hay momentos, ustedes van a ver, y más si ustedes están en las redes, por ejemplo, o sea, les digo la pregunta. Nicolás pregunta si Claude se escribe, es la mejor herramienta. No, es buena. Todas son buenas, todas son muy buenas. Algunas son especialistas más en una que en otras. Obviamente que los chinos tienen una variedad monstruosa de herramientas que pueden ser mucho mejor que todas estas conocidas y gratis. Algunas de los chinos se descargan en tu computadora, entonces lo tenés ahí, pero que ocupa un montón. Pero la tenés en tu computadora y no hay forma de que nada. No creo que ocultamente vaya a sacar información para China. Pero como es eh, y muchas gratis tienen los chinos, muchísimas gratis, muy buenas herramientas que generalmente para que se descargan en la computadora. Entonces tenés que tener equipos. Entonces, Claude no es la mejor, está de moda, pero a veces no es moda tampoco. A veces se ponen de moda y hay mucha promoción de una. Pero también es verdad que no es tan así tampoco. Porque están todos estos que enseñan distintas herramientas, que son como youtubers, tiktokers. TikTok no tantas enseñan, más bien son instagramers. Pero, o de Facebook mismo también hay gente que enseña. Y cuando uno saca alguna cosa, viene como una hora y todos quieren enseñar eso. Pero también es verdad que a veces uno, al haber creado varias veces en Claude, dice, a este le interesa Claude. Entonces, los motores de las redes sociales te empiezan a matar la información de Claude, porque ya ven que te interesaba. Si le hiciste clic de mucha información que te manda, vos le haces clic o están scrolleando, se llama cuando pasas las cosas así, vas mirando, pero cuando haces clic o interactúas con una, dice, ojo, esto le llamó la atención. Y así es con las noticias, así es con todo, y te empieza a mandar información particular de eso. Avisos, como es, publicidades, todo eso. Claude a veces se pone de moda y si alguno de estos logra hacer algo interesante y nos dice, y la vemos como la panacea, los demás dicen, mira cómo la gente quiere aprender esto, los demás empiezan a hacer tutoriales de eso, y la herramienta te empieza a mostrar más eso. En realidad, todas son buenas, todas tienen algo bueno. Hay unas herramientas que son como si fueran una suite, donde pagando esa suite tenés muchos créditos de otras que no vas a tener que pagar aparte, pero son créditos que también se agotan en un momento determinado. Y hay otras herramientas donde te enseñan una herramienta por día. Bueno, hay muchas cosas el que quiere después especializarse en eso. Pero con lo que hay dando vueltas, se puede lograr muchas cosas. Primero hay que manejar esto y después hay que meterse e interiorizarse más profundamente. Las herramientas son buenas todas, chicos, son buenas todas. Y lo que va a hacer la diferencia, a ver, es como decirte, che, ¿este cúter es mejor o peor? No, sí, por ahí es verdad que hay uno que es mucho mejor. Pero sos vos el que sabe qué vas a cortar, cómo vas a cortar. ¿Explico? ¿O qué vas a cortar? Entonces, si el cúter por sí mismo no es nada, sí, es mejor porque no se te va a romper, es muy afiloso, es mejor en ese sentido. Pero quizás logras, el que no sabe nada, logra algo muy tosco con un cúter excelente, mientras que el otro
que sí sabe, pero no tiene tanta tecnología, el cúter es más chotón, no me salió la palabra, no me salió otra palabra. Entonces, lo va a hacer igual, le va a salir la más genialidad. Cortada, sí, quizás no es tan preciso el trazo, qué sé yo, pero está genial lo que está haciendo. Entonces, somos nosotros los que hacemos la diferencia. Ustedes grábense que somos seres únicos, con un potencial gigantesco y que todos somos especialistas en algo, o por lo menos sabemos hacer algo mejor, más que la mayoría, y en eso podemos dar clase. De eso estén seguros, que la diferencia somos nosotros. Cómo procesamos las cosas, cómo las ponemos, cómo nos damos maña para eso. Somos nosotros. Las herramientas, conocerlas está buenísimo, pero solas no van a hacer nada. Solas no van a hacer nada. Y si lo hiciesen, harían algo poco creativo. Porque harían algo poco creativo. Porque así todo, los 20 mejores publicistas del mundo en este momento van a ser, ustedes dan un mismo tema, una misma cosa, y cada uno va a hacer algo completamente distinto, porque son distintas personas. Mientras que la IA va a tender a hacer algo igual. O sea, todas van a tender a hacer algo muy parecido. Muy parecido. Eso otro que no se puede definir es lo que hace a la condición humana, ser humano, que es la cabeza. Esa máquina, esa inteligencia natural. Hay un programa muy bueno que se llama, tiene el nombre bien puesto, se llama Inteligencia Natural. O sea, que salió como un programa periodístico y salió como alternativa a esto de tanta inteligencia artificial en la política, en la actualidad, que ya no sabemos qué es cierto, qué no lo es. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, la función estrella, espero que hayan practicado porque todo es un repaso. Ahora se anotan todas las preguntas y quiero escuchar algún ejemplo de lo que hayan hecho, ¿eh? Entonces, función estrella, tu propio podcast de IA. NoBookLM genera un podcast donde dos anfitriones discuten e intentan explicar el contenido de tus fuentes con voces supernaturales. ¿Sí? Esto es así. Uno puede agarrar y decir, tengo estas fuentes marcadas, ¿no? Hay una prueba que pueden hacer. Tengo estas fuentes marcadas y voy directamente a la herramienta de podcast, ¿sí? Entonces uso esta herramienta, esta cosa del podcast conversado. Creo que hay uno azul y uno rojo porque suele ser un hombre y una mujer. Suele ser un varón y una mujer. Bueno, acá hay una llamadita, ¿eh? Miren lo que dice. Por defecto es en inglés, es verdad. Si ustedes no ponen una específica, creo que no sé si ya no. Porque estas cosas cambian permanentemente y van como corrigiendo cosas. Por eso les gusta. Por eso usan la información para alimentar los motores y las herramientas públicas, para mejorar. Nada habría como todo lo que la gente se le ocurre individualmente hacer, o que requiere hacer, o que quiere hacer, como para alimentar la cabeza de los que hacen y decir, eso se podría hacer. Mira, buscan tal cosa. Bueno, tiene que ver con el idioma, pero en todo caso le ponen que los dos interlocutores hablen en español y ahí le pueden poner español de España o español de Latinoamérica. A veces dice español de México, da un poco de bronca, porque no son los dueños del español. Y otras más avanzadas, dicen español de Argentina, español rioplatense. Entonces, ustedes pueden hacer este podcast basado solamente en las fuentes, directamente, sin pasar por la interacción en el medio. A mí me parece, pero después, cuando se los hace, van a tener que escuchar todo lo que les hizo. ¿Explico? En cambio, a mí me parece, yo que estudié cine, bueno, me gusta tener más el guión previamente pensado. Entonces sería bueno primero pedir un guión para esta información, para tantos minutos, entre un hombre y una mujer, ¿me explico? Entonces les va a escribir el guión, los van a poder mirar, y después, ¿qué tienen que hacer para poder hacer? O sea, supongan que hacemos esto. Hay un libro, entonces ustedes dicen, yo quiero un podcast
de este tipo de podcast que interactúen y me comenten el contenido de esto. Ahora, si yo quisiera hacer directamente el libro, pues, está marcado como fuente y el libro lo paso a podcast y lo va a hacer de una manera determinada. Nunca voy a saber hasta que yo no ponga a escuchar y voy a escuchar hasta el final para ver qué fue lo que hizo y lo que no hizo. Si hacemos el otro paso de cliquear la fuente, que sería el libro, y pedir con un prompt, ¿no? Este guión que vamos a pasar con esa herramienta, ¿cómo sería el proceso que tenemos que hacer? A ver quién me describe qué se haría en cada uno de los paneles como paso y cuál sería el proceso final. A ver, alguien que se anime y lo describa abriendo el micrófono. ¿Nadie? Bueno, yo te No, digo, si me equivoco me corrigen. Carolina, ¿me escuchás? no, no sé por qué no se escucha. No se escucha, mi pregunta está prendida, pero no. Hola, sí, a ver. No, no, que no me escucho yo tampoco. Yo sí lo escucho. Bueno, Bueno, sacale el. Sí, repetime. Carolina. Sí, sí, a ver, suponete que ya tenés las fuentes cargadas, ¿no? Que están a la izquierda. Después vas al centro, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Cómo? Bueno, el paso 1 sería cargar las fuentes. El paso 2 sería ir al centro y escribirle un prompt pidiéndole que me haga un guión para un futuro podcast y bueno, y le tiro la idea de lo que quiero. Y después le digo que me transforme en, bueno, que me haga una nota de lo que me interesa, la guardo la nota y después, ahí va la parte que no estoy muy segura, iría a la derecha al panel de estudio a buscar esto del podcast y le diría que me haga el podcast con lo que tengo en la nota. ¿Sería así? ¿Están de acuerdo? Yo tengo la fuente cargada, que es un libro. Le pido en el panel del medio, en interacción, que me haga el guión para un podcast entre dos personas, un varón y una mujer, que dure la X cantidad de tiempo que yo quiera que dure. ¿Sí? Para explicar el contenido de ese libro. Eso me lo va a dar, el guión me va a aparecer ¿dónde? La respuesta del chat pidiéndole eso, ¿dónde me va a aparecer? ¿En qué panel? En el En el medio. centro aparece el guión. En el medio. Muy bien. Si aparece en el medio, ¿qué tengo que hacer yo? Porque si yo quiero que a mí el podcast me lo haga sobre el guión, ¿qué tengo que transformarlo en qué al guión? En Hay nota. que transformarlo en fuente. En fuente. Hay que Pero antes de transformarlo en transformarlo fuente. en fuente, ¿en qué lo tengo que sacar? Lo tengo que sacar de ahí, ¿en qué lo tengo que transformar? En nota. En nota. Nota. Le ponemos, vieron que abajo hay como un icono que es un papelito, se ve como si fuera una hojita. Le ponemos transformar en Agregar nota, nota. se va a hacer al costado. Y ahí entre los tres puntitos le ponemos transformar en fuente. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta cuando se transforma en fuente? Nos va a aparecer ahí, para que eso sea la fuente del podcast y no el libro. ¿Qué tenemos que hacer? La seleccionada. Tildarlo. Claro, Claro, cliquear el guión y descliquear el libro. ¿Mm? claro. Y ahí Todas sí las otras. ahí vamos a podcast y me va a hacer de ese guión el podcast. ¿Mm? Bueno, cuando ustedes practiquen mucho van a hacer ensayo y error. Pero ese es el proceso. ¿Mm? Ese es el proceso correcto para que ustedes para que el podcast sea una cosa más controlada por ustedes, o sea, que sea como más controlado, ¿no? Que esté liberado completamente a lo que decidió poner o no poner. ¿Mm? Y ojo, que para hacer el guión del podcast ustedes pueden hacer un regio prompt. Claro.
Le podés ¿Listo? poner el tono, escribirlo Bueno, personal. vamos ahora a escucharlos a ustedes. A ver, esperen que quiero ver si no me quedó alguna cosa más. Esperen, ¿eh? Me quedó la imagen. A ver, estoy compartiendo. Está compartiéndose. Sí. Espera que me quedó la pantalla completa. Ahí está. Ahí está. A ver si hay alguna cosa más. No. Ya está. Creo que acá terminamos con el repaso. Ah, no, sí, perdón. Bueno, no, esto tiene que ver con una... como cómo se tiene que utilizar, ¿no es cierto? El paso 1 es subir fuentes, el paso 2 hacer preguntas inteligentes, el paso 3 generar material de estudio, el paso 4 es crear un cuaderno nuevo y repetir así todo eso, ¿no es cierto? Es como un sistema que tenemos que hacernos, donde vamos depurando la información y donde ahí pueden pasar dos cosas, o que nos haga elementos muy piolas para estudiar, o que de tanto procesar y esto tenemos que leer, nos va a quedar la información, sí o sí, por haberla leído tantas veces. Pero bueno, esto es una tecnología que ojalá lo hubiera tenido yo en su momento en mis carreras de estudio, cuando estudiaba en la universidad y las carreras. Es verdad que las ventajas son que nos ahorran mucho tiempo en investigaciones complejas, en planificación de viajes. Miren, en investigaciones, el solo hecho de usar la herramienta de investigación rápida o de investigación, aunque sea más profunda, igualmente tarda poco, tarda más, pero tarda poco, ya ahí nos ahorra un montón de tiempo, porque ¿saben lo que es ver? Hay una cuestión que es cuando uno va abriendo ventanas de Google. Vieron que el Google trae otra cosa y otra cosa. En un momento, si no tienen una cierta disciplina para investigar, terminan, pero en cambio con esto, les trae las fuentes que son precisas para esa temática. Les trae, qué sé yo, 20 fuentes, 30 fuentes, 5 fuentes, 10 fuentes, las que encuentre. Entonces eso acota el tiempo de investigación. Investigar es muy lindo, está buenísimo, pero se pueden perder horas, horas en Internet, en Internet mismo se pueden perder horas. Planificar, bueno, ni hablar, viajes, siempre los viajes, todo se planifica. Análisis financiero, estudio universitario, bueno, para todo esto es buenísimo. Y el reto que ustedes tenían era crear el primer cuaderno. Bueno, con lo que ustedes sintieran que podían hacerlo, que les fuese útil. Así que quiero escucharlos a ver qué es lo que han creado. ¿Quién quiere compartir? Hola, ¿qué Jessica, a tal? ver. Buenas tardes. Yo no estuve en la clase pasada, pero sí la anterior en la cual comenzaron con el tema. No conocía la herramienta y lo que probé fue directamente en un link de una página web sobre marketing para emprendedores, 10 estrategias para escalar la marca. Cargué el link del lado izquierdo, en la parte central hizo todo el resumen. ¿Querés mostrarnos el cuaderno? ¿Querés Vos sabés compartir y que no lo mostrarnos el tengo, cuaderno? yo estoy con el celular y en realidad el cuaderno lo hice en la notebook, entonces no lo tengo para compartir, no lo descargué acá en el teléfono, no me lo pasé. La verdad que no, en el momento lo hice y ahora recordé que lo tenía, porque sinceramente te digo, no lo volví a repasar al programa. Me fascinó porque fue una herramienta súper útil para, en este caso, por ejemplo, armé una presentación en video explicativa, que era una de las opciones que me daba de presentación, y además armé el podcast, que por ahí lo que no me gustó mucho fue los tonos, por ahí obviamente de las voces. Sí lo puedo poner en audio, pero no lo puedo mostrar, excepto que gire la cámara y muestre la notebook, porque no lo tengo en el celular para compartirlo. No, está bien.
Está bien, no hace falta entonces. Contanos, ¿te fue bien entonces? ¿Te sirvió? Sí, la verdad que sí. O sea, lo que no fue, yo incorporé una sola fuente. En este caso, ya les digo, fue una página web donde me hizo todo el resumen en el centro y le elegí a cómo lo quería transformar. Y bueno, me dio dos opciones, son descargables, sí, tardó bastante, pero bueno, puede ser también que mi equipo, justamente en la notebook que lo hice, es bastante antiguo, entonces tardó bastante en el proceso, digamos, de la realización final del video. Me gustó lo que creó, la verdad, y el podcast también, no es que no, está muy bueno y interactúan dos personas. Lo que no configuré en ese momento fue si se podía hacer solamente de una. Entonces sí se genera esa charla, como vos comentabas, como que hay un intercambio, una ida y vuelta en esta presentación, digamos. La verdad que me encantó, es algo para seguir experimentando, o sea, nunca terminás de experimentar porque realmente son muchas herramientas que te da y bueno, y ahora incorporé esto, que como en la clase anterior no estuve, de poder incorporarlo más y poder nosotros modificar y ir digamos, acortando, digamos, lo que queremos, digamos, final. A eso me refiero, digamos, todo lo que es el contenido, ¿sí? Final. Claro. Eh, lo mismo me pasó, yo estuve utilizando siempre, al principio, hace mucho, cuando arrancó, usaba el chat y después me fui más para el lado de Gemini porque, bueno, me pareció que era mucho más ágil, era más interactiva y demás. Y ahora a raíz del curso volví a chat, cambió un montón del momento que lo usaba antes y estoy trabajando con tres herramientas. En este caso trabajo con Gemini, por un lado, para Mm. creación de contenidos y demás ideas que por ahí necesito pulir. Trabajo con chat porque las imágenes que me crea son mucho mejores que las de Gemini, y trabajo en Canva justamente porque lo que hago es modificar eso de esas imágenes con estas herramientas que vos decís que son fabulosas en la parte de diseño. Y ahora, bueno, incorporar esto de Notebook, porque la verdad que también es muy bueno, muy bueno. Y agiliza, Vale. bueno, muchísimo, muchísimo. Bárbaro. Yo también, a mí también me gusta más trabajar con ChatGPT que con Gemini, pero es porque me acostumbré con ChatGPT, pero creo que a lo mejor habría que hacerla, no hice el test de comparar a ver qué sale mejor, qué interpreta mejor, pero hay que utilizarlas igual todas. Ahí siempre uno prefiere, porque yo ya la manejo, porque pasa esto también. No, ya la manejo, ya sé esto, qué sé yo, papá, hace el proceso, no quiero ponerme con otra para que me dé una cosa distinta. Eh, pero hay que probarlas y ver cuál es en la que uno se siente cómodo y también que se obtiene el mejor resultado. Porque a veces uno se puede sentir cómodo, pero no son los mejores resultados. Te das cuenta que el mejor resultado es otra porque por algún motivo es una herramienta. Además, imagínense que las herramientas se generaron en su momento herramientas de texto, herramientas de imagen, herramientas de imagen de video y herramientas de fotografía, herramientas de audio, y que después todas tienden como a desarrollar las otras, ¿no es cierto? A tener las otras. Sí, son especialistas en uno, se hicieron la número uno en un aspecto, pero tienden a buscar las otras y a desarrollar las otras. ¿Mm? Así que, bueno, qué sé yo. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguien más? Sí, sí. Jessica, a ver. Buenas tardes. Sí, yo lo aproveché porque, bueno, yo estoy en la facu y justamente tenía un examen que pedían un resumen. Y me agarró en vaga, no quería leer los 13 libros, así que los cargué a todos. Sí. Le hice un hermoso resumen. Y después lo único que hice fue pasarlo a mano, porque era el requisito que pedía la docente. Nada más. O sea, solamente resumen. Sí, ¿No sí, sí. desarrollaste para estudiar, con el objetivo de estudiar? No, porque yo para estudiar, mi forma de estudiar es escribiendo. Entonces, si tengo un audio, poner que quise hacer un podcast, me parece una herramienta genial, pero me distraigo. Entonces no me sirve a mí como material de estudio. Claro, Entonces yo el resumen lo que hice fue, después te digo, agarré la computadora y a mano me puse a escribir todo. Y después lo perfecto. que le pedí, pero ya después con ChatGPT, un tipo de análisis FODA personal.
y le dije, haceme las preguntas que consideres pertinentes, y me hizo un choclo de preguntas y dio miedo porque es como hablar con el psicólogo. Bueno, mucha gente lo usa el psicólogo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me sacó No la está ficha de una. bien, no está No bien. está bien. No, No. no está bien. No, de Por eso digo, hecho, me dio. la otra vez me contaban, hay formas ¿cómo es? De pedirle que realmente te diga lo que piensa. Si él sabe que sos vos, no te lo Ujú. dice. Hay formas de pedirle que realmente te diga, te analice, pero no para vos, sino como sos otra persona la que está preguntando eso, ¿me Sí, explico? sí, 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 Pero sí. todavía eso es muy nada, no hay que usarlo para eso. No, Hay que usarlo para eso no hay como los psicólogos. ¿M? Porque no se olviden que en el psicólogo, ustedes pueden cargarle, sí, a una inteligencia artificial todos los libros de psicología de Freud. Después hay una sí, cuestión que no, tiene esto que le decía de los humanos, y en la psicología sí, entra no. mucho la componente humano psicológico. ¿M? Los gestos, Si todo eso bien que no ustedes lo dicen, puede bueno, leer. por ejemplo, el otro día me contaba un compañero que, ¿cómo es? Él trabaja, además del trabajo que compartimos, trabaja en edificios. Eh, y lo llamaron para limpiar un departamento de una psicóloga que estaba no sé cuántos años deprimida. O sea, es una cosa. El departamento, un desastre. O sea, el quilombo que había de cosas, tenía un quilombo mal en la cabeza la psicóloga. Entonces, los psicólogos mismos también necesitan psicoanalizarse con otra persona, con otro psicólogo que no tenga ningún tipo de relación que no sea más que, ¿cómo es? Profesional cuando se contactan, ¿no? Ni siquiera haber sido compañero de estudio, ni nada de eso, no tienen que tener otra relación. Es lo que se dice que sería bueno. Entonces, también a ellos les pasa eso, pero la inteligencia artificial no tiene esa cosa, no entiende ciertas cuestiones. Hay una cosa muy buena, yo les compartí algo el otro día, les compartí algo en el grupo, pero no me acuerdo si les compartí esto, que es, ¿qué haría que le preguntaron qué haría la inteligencia artificial? Le preguntaron qué haría si fuese humano por un día. ¿Qué le gustaría probar? ¿Qué le gustaría hacer? ¿No? Y las cosas que contestó son cosas bastante piolas, donde nos damos cuenta nosotros que como humanos somos unos boludos. Perdón la palabra, pero somos porque se nos va el tiempo en cosas, no disfrutamos de ciertas cosas que solamente podemos hacer nosotros con nuestros sentidos. Entonces está muy bueno ese ejercicio que se hizo, no sé si se los compartí. Algo compartí, no me acuerdo qué fue lo que compartí, que lo vi, dije lo comparto en el grupo y lo compartí el otro día que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ah, sí. Entonces, pero bueno, está bueno, pero para ciertas cosas no. Sí, quizás lo que son cartas astrales, puede que sí, porque hay todo un procedimiento para interpretar la carta astral, y entonces eso es más o menos así. Si sale así, es así. Con respecto al tarot, debería tener conocimiento de qué significa cada carta y cómo sale, y que hay un montón de variables, con lo cual también, ¿no es cierto? Si se juega como que tiene cartas, te podría decir, porque es una cosa que el tarot no. O sea, lo que se dice es lo que dice la carta que va a suceder unido a tu historia, ¿no es cierto? Bueno, Hay dos manitos. ¿qué más? ¿Qué otra persona más? Marita Daniel. Marita, Daniele. Ay, para que me fui. Acá estoy. Bueno, yo había agregado la semana pasada el curso el libro ese de numerología, ¿te acordás que lo había mezclado con otro? Y estaba pidiendo un resumen y dije, a ver si hace esto. Le puse mi fecha, aparte lo hizo perfecto porque yo ya lo sabía, y me hizo todo un resumen muy bueno, cosa que me dio confianza, ¿no? ¿Un resumen de qué? Yo le puse la fecha y me salió cada número lo que era. Claro, porque es una base. A ver, los números, lo que tienen a ver ciertas profesiones es que saben y aplican una cosa que es como una base de significados. O sea, si hay significados y significantes unidos, y siempre que saquen de una manera significa una cosa parecida, o sea, significa algo relacionado con la historia de la persona, pero significa algo.
La inteligencia artificial tiene capacidad de tener todo ese conocimiento puesto dentro, y así como hay programas de carta astral, porque las hay, lo que pasa es que, bueno, ahí sí, es verdad. Es lo que maneja. Ahí meterse con eso es meterse primero con las creencias de las personas, lo que quieren creer, lo que no quieren creer, y después con las profesiones de la gente. ¿Me explico? Yo lo hice para probar Lo que nada hacen muy más, a bien ver. ciertas personas que se dedican a esas cosas es que tienen una gran cabeza, un gran poder narrativo y una gran empatía, capacidad de empatía con la persona que está consultando, y tiene esta cabeza para tener toda la información de lo que significa que es una gran base de datos, pero la inteligencia artificial lo puede hacer igual. La empatía, más o menos, porque tiene que conocer, acuérdense que vimos que hay que conocerle, entonces para uno mismo por ahí funciona, si cualquiera lo hiciera quizás no, porque tiene que tener un tiempo de conocerse, ¿no? La persona. Pero, como es, sí, debería acertar bastante bien porque se trata justamente de eso, cada número tiene una posibilidad de significado, con lo cual lo busca y te lo dice. Sería como decirte, qué sé yo, el código civil. Claro, pero por Que hay un ejemplo, ahora que artículo, decís el vos especialista que estabas diciendo sabe muchas astrología. cosas que no están relacionadas con eso, pero en cuanto a la información, sabe que el, este, el artículo tal dice tal cosa y se relaciona con el otro artículo que se contra... no, sabe todo eso, ¿no? Entonces, en eso sí puede sorprender y dar un resultado parecido porque se trata más o menos de lo mismo. O sea, así como igual eso no quita que uno no tenga que ir a buscar un abogado para hacer cualquier cosa, para resolver un tema puntual específico, pero el tema del conocer todo eso, que es lo que conoce un abogado, sí lo puede suplir en ese caso. El tema estratégico Claro. también, yo no sé si les conté, eh, con un grupo de personas, o sea, hubo un trabajo que hicimos para una empresa el año pasado, y nada, el trabajo era temporal por 2 meses, la empresa nos paga el primer mes a todo el equipo, ¿no? Encima para el colmo lo había conformado yo. Y nos paga el primer mes, el segundo mes no nos paga. Y como se terminó el trabajo, teníamos que lograr que nos pagara lo que no nos pagaba, porque 2 socios habían peleado entre ellos y uno se echaba la culpa al otro que le correspondía pagar. Teníamos que lograrlo a la distancia, no podíamos parar el trabajo, no podíamos hacer nada, lo había terminado, era un trabajo temporario. Eso requería, bueno, ir a buscar un sindicato o un abogado laboral, o manejarlo de una manera más o menos con cintura, poniendo el foco en qué era lo importante, que era que cobráramos todos lo que habíamos trabajado, y que hubiera una sola voz, no 8 voces distintas, 10 voces distintas, y sabiendo que la empresa no era con nosotros nada más, que había pasado, que había tenido cosas que habían ido mal, y mientras habíamos estado trabajando, le había ido mal porque por desaciertos que habían hecho de manejo y todo lo demás, pero bueno, no es que le había ido fantástico, había ido mal. Entonces los socios se peleaban entre ellos a ver quién se hacía cargo del muerto, ¿no? Que era compartido, pero había uno más piola que la parte del otro la usó para decir yo pagué mi parte, ¿no? Y lo que estaba usando era parte de los dos, porque era lo que producía ese emprendimiento. Cuestión que dijimos, sonamos. Y ahí me hice sí, ahí sí busqué libros de estrategia, negociación, ya estudié yo eso, pero busqué libros puntuales específicos y me hice como una especie de mentor, ¿no es cierto?, que sabía de la disciplina de la actividad económica esa, y de negociación y un montón de cuestiones más, y de cada persona de la que formaba parte. Bueno, hubo que alimentarlo de una manera muy particular, pero fue como, me decía los chats que tenía que mandar, el chat ¿cómo es? Y siempre poniendo el foco en que el interés era en cobrar y no en el hecho de ir a poder despotricar, que por ahí uno iniciaba algo, hacía algo que retrasaba eso, o hacía que los otros se enojaran y directamente dijeran, bueno, cuando lo diga el juez te pagaré. Y se logró. Fue increíble, porque era como que yo, escorpiano encima, me daban ganas de contestar, que si no hubiera tenido esto, quizá hubiera contestado a la escorpiana, como lo hago siempre, y capaz que todavía estábamos esperando que cobrar. Y se tardó 1 mes y medio más de la fecha que teníamos que haber cobrado, pero no nos pagaron.
nos pagaron a todos los que estuvieron incluidos en esa negociación, que llevé a cabo con este asesoramiento puntual y específico, complejo, de la inteligencia artificial. Soy sincero. Lo que pasa es que mi capacidad estuvo en poder recurrir a eso y en lograr que nos pagaran a todos. Porque me sentía responsable porque yo había convocado a toda la gente que trabajó. Entonces, no es la solución solamente, pero es una herramienta muy importante. Y esto que dicen, sobre todo para esto, si está bien armada, ojo, si está bien armada. Sobre todo se acuerda que dicen, antes de contestar, contá hasta 10. Bueno, nos puede ayudar a contar hasta 10. En ese momento de contar hasta 10, es mejor que contar hasta 10 porque te va complementando con otras cuestiones, ¿no? Y está bueno. Es como tener un asesor, ¿no? Pero bueno, me parece que está, no solamente en el tema legal, sino en el tema de negociación, o sea, cómo llevar adelante eso. Marita tiene la mano levantada. Marita. Ah, no estaba. Sí, no, quería redondear lo que había empezado, de lo que hice de numerología. Pero Sí. igual a todo eso está, como decíamos antes, el pensamiento humano, porque después va a haber cosas que se va contradiciendo. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que realmente vale de cada cosa, como pasa con la astrología, que se ¿En qué se contradice una contradijo, cosa por con otra. ejemplo? ¿Eh? ¿En qué se contradijo? No, pero ponele astrología, si vos haces algo y te sale que por estar tal planeta en tal lado es una cosa y por estar tal cosa, tal otro planeta en otra casa es lo contrario. Entonces eso hay que ir puliéndolo y viendo, conociendo a la persona también y Claro, hay cosas que son con interacción, a eso me refería. sí, sí, claro. Es lo relacional. Por ejemplo, en lo que Claro, es que diseño, no se puede suponete, reemplazar. vos le pedís que te replique una persona para hacer después diseños, un personaje, pero le tenés que decir cuánto pesa esa persona, cuánto mide de alto y qué edad tiene. Porque si no, aunque tenga una fotografía inicial, hay cuestiones que son relacionales. O sea, dicen, no, pero esta persona no la puedo hacer así. Tiene una fotografía de acá para arriba, ponele. Y si no es completa la fotografía, te va a inventar el resto. Entonces por ahí se la imagina más alta. Entonces, si vos le decís, esta persona, tengo la fotografía de acá para arriba, pero esta persona tiene X años, X altura y X peso. Ya tiene ella tiene una forma dentro de relacionar todo eso. Con ese, y ya cuando reconstruye lo que imagina, lo reconstruye más certeramente. O sea, ¿me explico? No se puede equivocar, no puede ser algo tan distinto. Eh, o por ejemplo, lo relacional. Esta persona en función de la otra, cómo se ven. ¿Entendés? Todo eso lo tiene que ir aprendiendo, lo va aprendiendo porque es inteligencia artificial y va aprendiendo de la interacción. Eh, por eso siempre ustedes tienen que ir guardando las cosas como en documentos, cada tanto hacer como una especie ¿cómo es? De sumario y ponerlo en un cuaderno, notebook LM. ¿Por qué? Porque de repente, y más en las herramientas cuando no son pagas, o cuando son pagas y uno deja de pagar, clac, 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 se bloquean un montón de cosas, o no es que lo pierde, pero no recurre más a ese conocimiento que está bloqueado, porque ya no estás pagando. Entonces, todo esto, si vos lo fuiste bajando, le sacaste el jugo y lo tenés puesto en otra herramienta donde podés utilizarlo para interactuar, ¿no? Eh, entonces, siempre eso es importante. Ahora vamos a ver que Gemini tiene una cosa muy interesante, que es algo, no sé si llegamos a... Sí, hoy, ¿qué hora es? Bueno, ¿alguna pregunta más, algún ejemplo más de lo que hayan hecho? Yo, si quieren. Nicolás, dale, a los jugadores de fútbol, ¿no? Sí, hoy Bueno, subí dos cosas, ahí voy a compartir bueno, dale, a ver. rápidamente. Ay, se me fue acá. A ver ahí. Share. ¿Ahí se ve? Ahora, todavía no. No, yo no lo veo. Ahí está. Ahora sí. Sí, Bueno, en realidad lo que hice durante, ya llevo varios días, fue hacer una investigación con ChatGPT, con Gemini y con Copilot. sí, Eh, Hice una investigación exhaustiva de la cantidad de futbolistas que hay en todo el mundo y que juegan en ligas
semiprofesionales y profesionales. Y terminé de hacer la investigación más que nada en Gemini, que ahí la tengo completa, y usé un poco Notebook LM, y bueno, por ejemplo, le pedí acá creo que es una infografía esta lo que hice. Sí, infografía. Eh, sí, y me hizo esta distribución. Y hoy subí también al chat, subí dos fotos del mapa mundial, que me lo distribuyó por todos lados. Tuve que, como bien venías diciendo hasta ahora, de a poquito me fue preguntando, y que investigara sobre algunos jugadores que no encontraba por ahí la fuente. ¿Me explico? Y después le dije, bueno, haceme las preguntas que creas necesario para que yo te vaya respondiendo y te vaya ayudando de alguna manera. Y una de las cosas que le puse es que tuviera como fuente principal, transmarket.com. Entonces, en base a eso, fue trabajando y fue actuando, y confirmando a algunos jugadores. Y todavía sigo cargando fuentes, porque imagínate que era o edad, posición, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y todo lo demás. Y prácticamente ya casi la tengo lista. O Pero sea, lo son que sí, 124 futbolistas marplatenses en el exterior. marplatenses y Sí, argentinos, no, no, eso no lo hice. No, busqué los marplatenses nomás. solamente Este, marplatenses. sí, como para hacer un informe y bueno, obviamente siempre te va del más importante, como se ve ahí, que es el Ivo Martínez, Matías Soulé, y son todos de origen marplatense. Si vos se Lo que fija, tienen tendrías que hacer sí, es tratar de hacerlo de Argentina. ¿Por qué? Porque ahí vemos qué peso tiene. Porque si vos me decís, no, pero en el mundo argentino hay 10.000, te digo 124 no es nada. claro. En cambio, si me decís, no, en el mundo hay 1.000, bueno, 124 es importante de Mar del Plata. ¿Mm? Sí, sí, Para que esto que estás haciendo, que está buenísimo, está bueno como dato, muy bueno, ¿eh? Porque no es una información que esté al alcance de todos. Está buena, digo, no, está bueno como po- información nuestra de Mar del Plata. por eso, Eh, integré hacer todas las... esto, Mm, si lo haces en relación con el resto del país, te va a dar el peso que tiene, es ¿no es buena esa, cierto? sí, es bueno, O sea, es hacer todo buena. lo mismo, pero de todo el país. Entonces ahí vemos Mar del Plata como está dentro del resto. Quizás es una cosa que Sí, vos decís, mira, no lo habíamos pensado, pero es la segunda ciudad que más jugadores tiene en todo el mundo. O sea que eso es eh, importante como actividad, es importante para hacer política. Bueno, es importante para hacer políticas, iba a decir, no política. sí. Es importante para tomar decisiones, ver industrias estratégicas. O sea, cuando uno gestiona cosas, es importante para decidir si ponemos un club de fútbol. Ustedes Sí. saben que un club de fútbol se puede organizar con 8 personas y no les cuesta un centavo armarlo. Tienen que ir directamente a la dirección de personas jurídicas de la provincia. En realidad tienen que ir a la Sí, Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y ahí lo hacen de manera absolutamente gratuita si usan el modelo que ya está establecido para ujú. clubes. ¿Eh? Una Lo que personería son jurídica tiene clubes, que lo que ver. son centros culturales, lo que Mm, son asociaciones vecinales, eh, asociaciones de consumidor, asociaciones de jubilados, todo eso es gratuito de esa manera acá en Mar del Plata a través de la provincia, porque la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, claro. y no les cobra absolutamente nada, legalizan todo, todo. Lo único que tienen que comprar son los libros, que más o menos en total los libros que se requieren para iniciar son unos 80.000 pesos, pero que se compran cuando salió, tarda unos 6 meses en hacerse. Y bueno, en el No, fútbol, mm. los clubes de fútbol son una cosa interesante. Miren esto. Miren esto, Lo que quería. esto es peso y decir, bueno, podemos concentrarnos en esto, tenemos un estadio mundialista, bueno, no sé en qué va a quedar todo eso. Ponele. Sí. Y entonces las ciudades cuando deciden, las comunidades, decir, che, somos fuertes en esto, che, acá no habrá una posibilidad de, y sí la hay. Explico, muy buen trabajo, muy creativa la investigación que hiciste, pero te recomiendo Sí, que cuando la termines, perfecta y no te falte nada, 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 ahora la hagas, es como de Argentina, ¿entendés? dale, dale, Porque me ya que gusta, me gusta está, el no viene desafío. mal. No, y lo que quería por último decir es que, fue una combinación de las tres, ¿cómo se llama? Herramientas. De las tres herramientas, o sea, lo dicen las tres. ¿Por qué? Este,
porque me fue dando datos distintos cada una, me fue dando herramientas distintas, no sé por qué cada una. Jugué, con lo que vos decís, jugué mucho. Y lo fui haciendo durante varios días y terminé en Gemini, que la tengo anclada, la investigación y la sigo completando. Está bien. Gemini se relaciona mejor con Notebook LM. Es lo Claro, último que nos queda para ver. por eso. Así que bueno, ahí voy a seguir. Buenísimo, felicitaciones. Gracias, ¿Alguien ahí te más dejo de que quiera compartir. compartir? Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta a Nicolás? Sí, ¿qué es actual de los que están ahora afuera o hiciste como Sí, un... Ah, ok, de los que ahora sí, busqué, actualmente... fue muy difícil buscar las actualizaciones lo más actual posible, porque de muchos no hay fuentes. Hasta descubrí que había una chica que jugó, la primera en la historia en jugar en Arabia Saudita, que ahora juega en Banfield igual, pero descubrí eso. Increíble. ¿Mm? Gracias, Pero sí, curiosidad hay que nada más, buscar. ¿Eh? gracias. No, era curiosidad nada más, si era Ah, actual sí, o si sí. fue como tipo medio histórico, no, es actual. Los que Totalmente actualmente... actual. Ok, Totalmente actual, esa es la premisa. ok, gracias. No, de nada. Sí, una cosa más, Nicolás. Además del resto del país, está buena la inquietud que tuvo tu compañera porque está bueno también ver la evolución, si está en crecimiento o en decrecimiento, Ujú. si uno lo quiere estudiar estratégicamente, ¿me explico? Si Sí, lo quiere estudiar totalmente. Sí. estratégicamente. La idea es seguir. Este es un primer informe y después lo voy a ir actualizando. Perfecto. ¿Alguien más? Flavia, que te veo ahí. Yo hice uno, pero sobre un libro que me habían dado de masaje ayurvédico ¿Mm? y no sé qué apreté. Obviamente que tengo que practicar porque no sé qué apreté y me hice un video, pero un video sobre todo el libro. Porque Y tenías tardó un marcada montón. la fuente. Es lo que expliqué hoy. Claro, Te puede hacer un video, eso. pero podés hacer un... Primero le pedís un resumen o le decís, voy a hacer un video, pero nada, tiene que ser de X cantidad de minutos. Primero haceme el guión de ese video. ¿Me explico? Con el Claro. video, haceme el guión de eso que estoy sugiriendo. Porque O primero yo haces hice un el resumen y informe. después... Hay muchos caminos para hacer que no sea directamente de esta fuente, Claro. haceme esto, que es válido el camino también, porque, por ejemplo, yo todavía no lo probé. Quiero Una probar si duda que sirve para tengo, estudiar todo lo un que guión de teatro para sí, un actor, todo y yo no los lo probé prompts todavía, pero seguramente sirve. No probé esta cosa de decir, bueno, ¿qué le pongo para con qué le contesto, con cómo me grabo el texto? Sí, se podría hacer un multiple choice donde están distintas posibilidades de texto y el correcto es el que tenés que decir exacto. Bueno, pero no lo hice todavía, pero es una cosa, por ejemplo, que tengo como inquietud hacer y probar. ¿Alguien lo que más? sí, el tema de las notas, uno lo Sí. tiene que escribir, o sea, para darle las órdenes y todo, que eso no me quedó bien claro. Uno tiene que escribir en el centro, En el centro vos interactúas con la herramienta, o sea, como si fuera interactúas, le el chat pedís GPT. información y cosas que te haga a partir de las fuentes. Y Bien. después hay lo que producís, ¿entendés? Son cosas puntuales y específicas que te va a hacer la herramienta donde se requiere más que interactuar con palabras. Es armar, diseñar, dibujar, Mm, filmar, grabar. ¿Me explico? Son esos sí, elementos. bien, Porque porque una infografía lleva igualmente diseño y dibujo, por ejemplo. después lo vi al video y la verdad que me gustó mucho cómo quedó y fue muy lindo porque encima lo hice con una tipografía, porque te da para que vos elijas Sí, qué sí. tipo de filmación querés y todo. Quedó bárbaro. Bueno, nada, y Miren, después, yo lo que les recomiendo es que vean porque después hay, a ver, la inteligencia artificial va a hacer muchos millonarios, eso es real, los está haciendo de hecho. sí, Los está haciendo, porque hay toda una posibilidad de producir cosas y de hacer cosas que la gente consume.
Entonces, también es verdad que hay muchos por ahí buceando porque es una novedad. Los primeros son los que son primeros casi siempre, con lo cual ya se han hecho su buen fondo económico. Los que siguen, de ellos no van a quedar todos. Para muchos es una novedad, lo quieren como entretenimiento, lo que sea, pero si uno le logra encontrar la vuelta para que te ayude en tu actividad, emprendimiento, o de eso, de ahí sacar emprendimientos, imagínense lo que es, ¿no? Es Sí, la verdad importante, que sí. es importante, es lindo. ¿Alguien más? Me gustó. Lo voy a poner en mi página de Instagram, lo voy a poner porque está muy entretenido y es novedoso. Eso es lo ¿Cuánto bueno. dura? Y dura 15 minutos. Bueno, 15 en minutos. la página de Instagram dijiste. Sí, no lo voy a poder poner todo porque no termino más, pero En Facebook lo voy a podés. ver y puedo ¿No tenés cortarlo. Facebook? Sí, Bueno, en Facebook ponelo. sí, O puede subilo a ser. YouTube. En YouTube también podés subirlo. ¿Y por qué no tener un Ah, canal? Si te gustan esas cosas. mm, es ¿Me buena, explico? sí, es buena idea. Sí. Gracias. En el Facebook, ¿cómo es? En el YouTube podés tener un canal especializado, te gustan esas cosas. De hecho, hay canales completamente automáticos. El otro día estaba en el teatro y era el Día de los Océanos que lo organizaba. Entonces dije, ¿qué pongo? ¿Qué pongo en los videos? Porque tenemos un televisor. Y dije, a ver, y busco, y había como 17 horas de peces. Era como una pecera. Entonces agarré y puse peces de todo el mundo. O sea, la gente entraba y se quedaba mirando porque eran peces, distintos peces, como una pecera virtual. Y sí, y así hay muchas cosas, de cosas creadas. ¿No vieron? Hay un canal de historia que se llama Mezcal Rosa, que bueno, que está especializado en cuestiones de género, o sea, en el sentido de gays, lesbianas, qué sé yo, sobre todo gays, ¿no? Entonces busca los personajes de la historia y hay historias y los rescata con ese sentido, ¿no? De si tuvieron relación gay, qué sé yo, ¿no? Y hacen unas cosas alucinantes. La verdad es que todo lo que producen está bárbaro. Después hay otro, así me acordé que lo subamos ese, que las estatuas cobran vida, las estatuas famosas cobran vida como si fueran una persona real. Bueno, son cosas muy puntuales, herramientas muy poderosas, pero la verdad que la creatividad es lo que vale. Y ahora hay uno que es de historia, que imagínense, si yo estudiara historia de esa manera, me encantaría, porque imagínense lo mejor que sería. Mostraban el otro día, vio que fueron el día de Güemes, ¿no? Un fin de semana, un feriado. Entonces había un video muy bien logrado donde contaban la historia de que Güemes, en la época de las invasiones inglesas, cuando todavía no era el Güemes que después conocimos, era un joven y se puso a luchar y justo sucedió que un barco inglés de las invasiones inglesas hubo una bajada repentina en el Río de la Plata y el barco quedó apoyado sobre el barro del fondo y nada, casi nada de agua. Entonces, a caballo abordaron el barco, o sea, fueron hacia el barco, los barcos le tiraban cañonazos, pero estaban encerrados en el barco, los ingleses no tenían mucha forma de escapatoria. A caballo fueron, abordaron, cuando los ingleses vieron que no iba a haber forma, porque eran tantos que los iban a abordar en algún momento, se iban a terminar las balas, se rindieron. Esas cosas, y además verlo, por más que sea la visión de alguien que no estuvo ahí, qué sé yo, verlo, eso hace que le quede más a los chicos quizás como enseñanza, como anécdota, como posibilidades, ¿no? La verdad que hay cosas que son espectaculares. Las posibilidades que dan si las maestras tuviesen los recursos, que en un momento empezó a ver como que eran necesarias las notebooks y todo lo demás, y son necesarias las herramientas, las tecnologías, porque el chico en vez de distraerse con el celular, aprovechando que casi todos tienen un celular por lo menos, yo utilizaría eso para hacerlos, por ejemplo, ver esta lección a todos. Está bien, la escuela es muy pobre, tiene internet, pero no tiene una pantalla para mostrar eso en grande. Bueno, no importa, vaya cada uno con su celular, yo les paso el link, miren lo que dice esta lección. Y a esto hacemos un trabajo. ¿Me explico? Se debería poder, ahí está Graciela con la mano levantada. Sí, dale, Gra. No, era para hacer una acotación, digo yo también sobre el trabajo, que lo hice, que también para mí la parte visual me es más fácil. Yo puse sobre
busqué un poco sobre hipotiroidismo, bueno, sobre la pastilla, la levotiroxina, bueno, que es un poco de medicina, pero me quedó un montón después que alimentos eran como mejor bueno, para las tiroides. Bueno, de un video me hizo un resumen y de eso después me hizo creo que es sí, la infografía. Y a mí ahí es donde al visualizar todo me fue como más fácil porque Sí. yo soy más del dibujo. Entonces, Ujú. en mi caso, y ahora que también está relacionado con lo que hablabas del cole, de la escuela, todo lo Sí, que claro. es más gráfico para mí siempre me es más fácil que por ahí ponerme a leer. Lo que es gráfico enseguida como que lo capto, lo visual, digamos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, Este, el mapa conceptual quizás también les ayuda a los que tienen que estudiar. El mapa conceptual te ayuda como a fijar con la vista y después relacionás, vos tenés que estudiar igual, ¿no? Pero es como que el mapa conceptual sirve para dejar en claro, entender ciertos temas más complejos. Es como el cuadro sinóptico de antes, o sea, eso, y esa es una herramienta que tiene el notebook LM también. eh, y es una herramienta útil cuando la utilizan para estudiar, porque se va abriendo, o sea, está buena como herramienta. Eh, pero sí, hay gente que es más visual y con una infografía te queda todo el detalle. Por a veces hay infografía que hizo, a veces para presentar informes, informaciones, o a veces para poner algo de una manera donde vos decís, bueno, mira, si yo tuviese que decirlo todo de memoria me voy a olvidar algo. Pero si yo tengo esta imagen, me recuerda todo, porque las figuras te recuerdan. No, acuérdense que no es muy bueno poner lo que uno va a decir en las transparencias, o sea, eso tiene que ser difícil, porque si no la gente si ve que estás leyendo se aburre y no le gusta. Pero hacerlo de manera como con figuras, que te recuerde la figura, tengo que decir esto, ¿entendés? Eso está genial, porque además ayuda a que el que está mirando, si es visual, eso le queda atrapado en la cabeza más que escrito el texto. Sí, y ¿alguien más? perdón, y con respecto también, digo, aparte del chat GPT, que ahora lo usé y vi con esto del mundial y el otro día vi que, y tengo conocidos que van subiendo fotos al estado, bueno, yo también, digo, se notó un poco, yo me puse contenta porque se notó, yo puse una foto como que estaba en el FanFest de Kansas. Es más, me han preguntado si estaba, de lo bien que estaba la foto, digamos. Pero bueno, porque el prompt le puse que conserve mis rasgos, todo, bueno. Y era como que estaba. Es más, me han preguntado, ¿estás en Estados Unidos? No. Pero bueno, y después vi otros que se ponían y sí, solo les ponía un gorrito y te das cuenta que habían hecho inteligencia artificial, pero le cambiaba sus rasgos. Entonces digo, bueno, esto está lo bueno del curso, que me puse contenta porque digo, bueno, em, esto del prom, ¿no? Que digo, bueno, fue para algo que no fue muy, digamos, útil, pero bueno, Ah, nada, útil me fue puse porque útil es con la porque te cabeza, está enseñando a aplicar algo con un objetivo. claro. Y así que útil es igual, y bueno, que aparezca y lo puedas poner, está bárbaro igual. La otra compañera que decía la semana pasada, ¿quién fue que dijo? Ah, eso lo compartió en el grupo, ¿no? Que se agregó la hermana en la foto del cumpleaños del papá, que no había estado, pero se agregó ella. Vos A fuiste. mí, sí. Bueno, ven, Igual la son cosas. carita la hizo demasiado inclinada, pero la verdad que la esencia de la foto, me dice mi Sí. hermana, no, obviamente hoy no somos nosotros porque los rasgos nos hizo un poco más joven, viste los dientes, todos parejos, qué sé yo. Pero bueno, la esencia era de que, bueno, para subirla y saber que estaba con él, pero la verdad que la había logrado tan bien. Claro, Digo, vos acuérdense que también lo ustedes hiciste. tienen que darle información, porque ella crea, pero a veces, mira si pareces más joven. Si vos pareces más joven a simple vista, te va a interpretar y tenés una sola imagen, a partir de ahí te va a recrear más joven, porque pareces más joven en esa foto. Entonces ya no sabe. Ahora, si vos le pones, tengo peso tanto, tengo tanto, peso tanto, tengo tanto de altura y además tengo tantos años, ya ahí empieza como a regular, ¿me explico? Se dice, no la voy a, tiene que parecer de tantos años, ¿entendés?
Entonces, además no te olvides que una cosa es lo que uno vemos y la otra cosa es lo que nosotros sabemos, ¿viste? No todo el mundo sabe la información específica de esa persona, pero ella recrea con lo que tiene. Entonces, cuanto más logremos de darle datos, mejor va a ser. Silvia, ¿vos con las lanas? Tenés apagado el micrófono. Bien, bien, todo bien. Yo la semana pasada no pude, pero hice varios flyers así para el negocio de mi tía, que tiene una despensa. Después lo voy a poner, subir alguno al chat, hice uno con las mascotas, así todas vestidas de Argentina y todo eso. Y sí, me encanta, todo esto a mí me gusta, así que incursiono y toco y me fijo. Bueno, buenísimo. Muy bueno. ¿Alguien más que quiera algo que compartir? Te hago Decir una algo consulta, del... porque vos sabés que cuando vos te pones a hablar con el chat GPT tipo como amigo, no te corta los créditos. Es ¿Eh? como que vos te pones a hablar y es como que estás chateando con alguien. Entonces, y no te corta los créditos, no te dice, bueno, listo, se te acabó el crédito, viste, cuando uno, no sé, por ahí empezás a hacer un prom o le querés hacer una Porque lo imagen. que, lo que te agota los créditos es Sí. cuando vos le pedís que produzca cosas. Ah, ¿Entendés? con Cuando le razón. pedís que produzca imágenes, que procese, cuando le adjuntás algo y le pedís que procese algo específico, porque no te olvides que si vos no le seleccionás, el ChatGPT tiene distintos modelos. Está el mejor de todos es el que primero se te agota, pero después sigue un modelo más abajo. No te deja, no te dice, pero está pensando con un modelo anterior, por ejemplo. ¿Entendés? Está pensando con uno más tontito en todo caso, pero igual está pensando bien, o sea, no te va a cortar. Y si es una conversación coloquial, bueno, no hay tampoco tanto conocimiento que tenga él que... Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, les conté yo lo del cementerio, ¿no? Que se me rió un compañero mío de acá del barrio. Tengo un vecino que trabaja en un cementerio privado. No hay muchos en Mar del Plata, pero es un cementerio privado importante. Y yo le dije, ¿por qué no podía ofrecer el cementerio? eh, Armarte como en una página del cementerio, o sea, todos los que están en el cementerio, como un lugar donde podías tener de tu ser querido videos y incluso generar cosas con la inteligencia artificial. Se me meó de risa. Está bien, él es ¿cómo es? Trabaja en la parte de comercialización del cementerio, o sea, no trabaja en la parte pero se rió. Yo le dije, ¿por qué te reís? Hay gente que querría hablar con sus seres queridos. Y si vos, el ser querido, sabés de la historia, tenés el tono de voz como era, una fotografía y un montón de cuestiones, tranquilamente, o sea, ¿entendés? Eh, y no, se rió en ese momento. O, por ejemplo, suponete que tu mamá cantaba, y la tenés cantando una canción, no sé, como yo decía a mi vieja, cántame algo, y me cantaba. Y la tenés filmada, qué sé yo, ¿por qué no lo podés completar y mejorar con inteligencia artificial? Bueno, y él se rió. En realidad es algo muy al límite. Había una serie, no sé si se acuerdan ustedes, que se llamaba Black Mirror, ¿m? Que era inglesa y que eran muy poquitos capítulos, pero todos criticaban como las tecnologías, todos eran como una especie de reflexión más que de crítica a lo que era la tecnología, el avance de las cosas. Eh, y la verdad es que es una cosa que ¿por qué no podría ser? Justamente la vez pasada en la ley y el orden, había una temática que tenía que ver con la inteligencia artificial y cómo había logrado con la inteligencia artificial, le aconsejó a la inteligencia artificial que fuese a vengar su muerte. ¿Me explico? Y el tipo fue, o sea, la mina fue la mina era el ex marido, el marido muerto. Y fue a vengar la muerte del marido, porque se lo dijo la inteligencia artificial. Pero bueno, tiene como sus límites, pero es mejor antes que decir, no, eso es imposible, qué sé yo, decir, bueno, siempre va a haber alguien, entonces generemos un acuerdo entre todos a ver qué se hace con esto, ¿por qué no? A ver, si se usa para cada cosa, es preferible que se use para recordar bien antes que para mentir mal sobre alguien que está vivo, como se usa a veces, ¿no? Eh,
No, todo esto genera una serie, como toda la tecnología generó siempre, los descubrimientos generaron siempre, son algo que avanza y después tiene un lado negativo y un lado positivo, ¿no? Y lo que termina pasando, que hay que evitar, es que el lado positivo se termina siendo para unos pocos porque se termina teniendo que pagar para eso. Y el negativo ni hablar. Es negativo porque es negativo. O sea, por ejemplo, las consecuencias del descubrimiento de Einstein para la vida y para la muerte, por ejemplo. Entonces, nada, pero es importantísimo, es un avance importante, son herramientas importantísimas y lo que tiene que ayudar para que ustedes se entusiasmen y digan, yo puedo, si tengo un celular, miren su compañera, la de las lanas, está haciendo cosas para otros y bueno, ven, ahí el único límite es lo que uno cree que puede hacer y la cabeza de uno. Y siempre está el recurso de decirle, sincerarse y decirle, mira, yo la verdad es que para dibujar soy un queso mal, no entiendo nada. ¿Cómo me aconsejás que empiece a meterme para poder charlar con vos y pedirte cosas que me ayuden para esto? Y te lo va a decir, te lo va a decir. ¿Por qué? Porque la herramienta en sí misma te lo va a decir. Se puede transformar también en tutor del propio trabajo que está haciendo con otro pedazo, por ejemplo. Depende cómo lo carguen. Ustedes pueden hacer un chat donde le ponen un prompt donde tiene que pensar como, qué sé yo, un ingeniero. Y en el otro le ponen un prompt que tiene que pensar como un maestro mayor de obras. Y el ingeniero controla lo que hace el maestro mayor de obras. ¿Me explico? Entonces, con el maestro mayor de obras hacen una cosa puntual y con el ingeniero hacen la otra. Testea ciertas cuestiones. Bueno, los límites son, nada, se borran directamente los límites. Se borran porque además ustedes pueden estar haciendo esto en su viaje en 2 minutos que tienen, 10 minutos, 20 minutos, qué sé yo, de ir del Himalaya hasta no sé dónde. No sé, de si tienen señal, ¿no? Pero siempre tiene que servirles para que cada uno de nosotros tengamos más tiempo para hacer aquello que nos gusta, que hacemos como humanos. ¿Me explico? O sea, no hagamos con la inteligencia artificial aquello que nos va a quitar tiempo. Hagamos con esa inteligencia artificial cosas que nos van a permitir tener un tiempo para hacer las cosas que hacen los humanos. Ir hasta el mar y mojarse los pies, no lo vamos a hacer con nada de la inteligencia artificial. Hay millones de personas, muchas personas en Mar del Plata que no conocen el mar. No tienen idea de lo que es ir, mojarse los pies. Ir hasta la punta de una de las escolleras que vemos todos los días, ir hasta la punta, me quedarse 5 minutos contemplando el mar, mirando el cielo, respirando hondo. Entonces, esas cosas las hace un humano, nada más. Esa reflexión de esa inteligencia artificial, ¿qué harías si tuvieras un día de vida, si hicieses un humano por un día? Te hace pensar en que nosotros queremos con la inteligencia artificial cosas bueno, que ella misma no puede lograr. O sea, ¿en qué se diferencia? En eso. Y en eso se va a diferenciar siempre. Así que nada, piensen eso, reflexionenlo, disfruten más de todo el tiempo. No es mala la tecnología, es buenísima, difúndanla con los chicos. O sea, si tienen un celular, nada, que hagan un curso, enséñenle ustedes. A los abuelos ni hablar, los abuelos podrían tener entretenimiento de otra manera, de otra forma. Porque bueno, porque son abuelos y a veces ayuda hasta en ciertas, puede llegar a ayudar a cosas de estímulo, qué sé yo. Tiene aplicaciones que todavía, obviamente, de este curso no las vamos a ver y que todavía están en investigación muchas, pero es un avance importante como todo lo que ha hecho la humanidad hasta ahora, ha sido avanzar. Ahora, esos avances tienen un lado bueno y un lado malo. Quedarnos con el lado malo y de eso hacer un negocio, quedarnos con el lado bueno y hacer otro negocio, eso es solamente humano. Pero el humano mismo ha traído esta tecnología, o sea, nos salió de otro lado que de los humanos. Entonces, nada, eso nada más. Si no tiene nadie ninguna pregunta específica, nos vemos la semana, o que si quieren podemos seguir unos minutos más porque empezamos unos minutos más tarde. Les muestro así por arriba, ¿quieren Gemini? ¿Sí? Bueno, vamos a ver Gemini. Sí, yo quisiera, ya que estamos, porque Vamos a ver, vamos a es lo que es compartir con el que se vincula la Notebook LM. Notebook LM fue lo que vimos. Terminamos el repaso del Notebook LM. ¿Alguien tiene alguna duda de eso o algo para comentar? No. Entonces compartimos la pantalla de nuestra amiga
Es esta, ¿no? Sí. De nuestra amiga Andrea. Y acá vamos a ver, esperen que bajo esto otro. Acá vamos a ver que tenemos el chat GPT. Esta es Andy. O sea, acá tenemos chat GPT. De Andy, de Andrea, que ya habíamos hecho cosas, ya no conocía del parche medicinal chino, todo lo que procesamos a través de su ¿cómo es? De su interfaz, ya fue generándole una personalidad, o sea, una realidad como humana. Acá tenemos el notebook LM, y el notebook LM, o sea, acá en Google, entran ustedes a Google, van aquí a este lugar donde están todas las herramientas y van a buscar. Esta estrella es el símbolo de Gemini Inteligencia Artificial, que es igual, o sería el mismo tipo de herramienta que ChatGPT. Tocando ahí, se abre esta. Pregunta lo que quieras, Andrea. La conoce por cómo es, porque justamente tiene un mail que ya tiene el nombre, Andrea, y ya ha trabajado con herramientas de Google. Y la diferencia es que Google tiene acceso. Y miren acá a la izquierda, o sea, ven acá arriba, tiene actualizar, tiene acá activar un chat temporal, después vamos a ver lo que es. Esto es algo que nos va a permitir a nosotros, ¿vieron cuando venimos hablando de un tema? Por ejemplo, acá, a ver qué hablamos acá. Acá, por ejemplo, que le preguntó, nunca contestó, pero son las preguntas para conocerla mejor en su momento. Si ustedes en esta conversación, acá no aparece el chat temporal. En el nuevo chat aparece acá chat temporal. Esto es para preguntar cosas que pueden desviar el tema de conversación, ¿sí? Supónganse que ustedes vienen con un chat y de repente quieren preguntar algo, pero no quieren que figure en ese chat, porque es algo que es secundario, se abre ese chat temporal. Esto es una diferencia que tiene con el chat GPT. Después acá es todo igual, o sea, tiene una interfaz parecida, tiene acá igual, tiene cosas muy parecidas, acá están como los modelos que tenemos, las formas. Es muy parecido, es parecido en general, pero lo que tenemos de diferente es que acá ya hay cargadas los cuadernos. Los cuadernos que tiene creado en su notebook LM. ¿Se acuerdan que esta era una forma de ver los cuadernos? ¿Y qué otra forma había de ver los cuadernos? Acá arriba cambian y en vez de ver los cuadernos así, los pueden ver como lista de cuadernos. Bueno, estos cuadernos ya están cargados dentro de Gemini. O sea que toda la información que tienen los cuadernos se puede trabajar acá. Vamos, por ejemplo, a este que era de marketing turístico. Ustedes ponen acá todos los cuadernos y van a ver todos los cuadernos que tiene. Ya se los muestra acá, miren. Como si fuese la forma. Hasta pueden abrir cuadernos desde acá adentro, pueden operarlo. Pero acuérdense que lo están haciendo a través de una inteligencia artificial como ChatGPT. Entonces acá tenemos distintos cuadernos. Supónganse que abrimos el de la licuadora, ¿no? Entonces lo que le preguntamos a Gemini, acá está el cuaderno con las dos fuentes, lo que podemos preguntarle a Gemini, por ejemplo, ¿qué era la información que no tenía en la licuadora? Había una información que no tenía, que era el tipo de corriente, ¿no? Sí, ese, el tipo de corriente. ¿Qué tipo de corriente utiliza esta licuadora? Entonces, ¿qué va a hacer? Ahí hay una mano levantada, sí, Marita. Lo que quería preguntar, estaba esperando que termines esto, era, por ejemplo, yo tengo de Facebook un montón de cosas guardadas, de Instagram un montón de cosas, de cada red social tengo cosas Aguarda un guardadas. cachito que no te oigo, espera. Sí, dale, a ver.
Yo tengo en cada red social archivos por nombre de cada cosa, ponerle salud, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Decoración, en todas las redes sociales. O sea, yo podría pasarme todo acá y armarme todos libritos y tenerlo todo junto. No te entendí la pregunta, repetímela, por favor. En cada red social yo pongo guardar, ¿no? Algunas cosas, reels. Entonces, tengo, los voy siempre diferenciando, no tengo todo junto, tengo lo que es ponerle orden, salud, alimentación, así ese tipo de cosas. Esa Sí. misma lista en Facebook, en Instagram, en todos lados. Que estaría bueno para pasarlo acá de alguna manera. Habría que ver cómo voy a subir la fuente. La fuente podés subirlas. Si es público lo vas a poder ver, lo va a ver desde el link de la fuente. ¿Me explico? Desde el link Sí, de esa información que tengas en la red social, desde ese link, la podés subir. Si es público, lo va a poder ver el chat, como es el notebook LN. Si no, podés bajártelo y lo subí como video, lo subí como lo que sea. claro, pero voy a tardar un montón, pues son un montón de cosas. ¿No hay una forma más fácil? No, si no es público no lo vas a poder ver. O lo bajás o le subís el link. ¿Me explico? Fíjate, probá Sí. con, capaz que todo no lo ve, no siempre ve todo. Tampoco no siempre puede ver todo lo que está ¿cómo es? En público. O sea, lo que está en Google no siempre es público todo tampoco, con lo cual no lo puedes procesar con una herramienta de estas. Ajá. Aunque lo puedas No, ver. porque digo, está bueno. A veces yo busco algo y digo, uy, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo vi? En Instagram, en Facebook, no sé, ¿viste? Y me gustaría juntarlo y me gustó la idea esa con lo que con lo que mostraste recién de las carpetitas, me gustó hacerlo así. Sí, vos podés Porque yo bajarlo todo, como fuente, todo, podés usarlo como fuente. Lo que pasa es que claro, es el link nada más. Vos querés seguir viendo en la red social. Hay que ver si el link te permite ponerlo como fuente. claro. No, a veces no te lo reconoce, te dice no lo puedo, no tengo acceso a leerlo. Porque yo ponerle, tengo todo así en carpetitas. Yo, por ejemplo, los Drive tengo 80 cuentas porque tengo 80.000 cosas y voy poniendo poner los gastos diarios, los gastos mensuales, organizo los gastos, organizo un montón de cosas. Y me gusta tener todo así ordenadito y me gustaría eso, juntar todo esto que tengo de distintas redes en un solo lugar. Voy a ver, lo voy a probar. Si no, podés juntar los links. Agarrá y armarlo con los links, armá como carpeta. Es decir, tengo en un Excel, hasta lo podés hacer también. Ponés en el Excel fuente de tal, haces como un índice, pero lo tenés que hacer vos. No sé si te Sí. lo hace. Si lo puede leer, lo puede hacer. O sea, si puede ¿Vos qué leer decís? las Que hago fuentes, un está Excel bien, con hasta todos los... 50 le vas a poder poner. Si tenés guardadas más de 50, no lo vas a poder tener en el mismo cuaderno. La verdad que sí, pero bueno, armaré 2 cuadernos, ponele. Claro, pues armás una por red, un cuaderno por red, o armás un cuaderno para todas las redes, o armás más de un cuaderno, tal cual. Pero No, sí, sí, porque la idea es supuestamente, esto, por ejemplo, de cada tema, organizar de todas las redes, juntarlo acá. sí. ¿Vos decís un Excel donde yo ponga todos los links? Claro, te haces un Y Excel donde está bien, pones me tal gustó, cosa y vas poniendo el link. Entonces el link me haces gustó. clic y te lleva al lugar. El Sí, notebook sí, sí, LN, como justamente lo que no hace es llevarte al lugar, lo tiene que tener como fuente, ¿me explico? sí. Tiene que chupar toda esa información y tenerla para tenerla como fuente. Pero si esa información no es de acceso público, no lo va a poder hacer. No todas las redes sociales te permiten hacer eso. Depende cómo esté configurada cada una, cómo esté configurada, y no la tuya, sino justamente la que Claro. tiene la fuente de la que vos estás queriendo. No la tuya, no tu. ¿Explico? Sí, pero me encantó. Si lo voy a ver si lo puedo hacer. Me va a llevar 10 Fíjate, años, pero probalo para la próxima nos contás. Fíjate, probalo. sí, sí, porque Probá me de encantó ponerle esto. muchas y fíjate cuáles no. Cuando empieza a subirlas, vas a ver que le hace un tilde. Si le hace un tilde y te queda como tildada como fuente, la aceptó. Y si no, le pone una I, como una I,
encerrada en un círculo Sí, como diciéndote que ahí sí, hay una información que tenés que leer, vos la mirás y te va a decir que esa no se pudo adjuntar. sí, voy a probar. Gracias. Nada de nada. Bueno, acá entonces vemos todos los cuadernos, precisamente. Ah, Silvia fue la que recién habló, ¿no? ¿No? Silvia, sí, decime. Sí, a ver, tengo dos consultas. A ver si entendí bien. Lo que yo haga en LM, en el notebook LM, se pasa solo a Gemini. Y la otra consulta es si yo sobre eso trabajo en Gemini, después, ¿se actualiza ese trabajo en LM o yo lo tengo que actualizar? No, lo tenés que incluir vos. Lo tenés que tomar como fuente. Tenés que bajarla, tomarla como fuente. ¿Me explico? Ok, muy Esto es bien, para hacer gracias. cosas sobre la información que vos tenés acá adentro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Todo lo demás, como podrán ver, es parecida la interfaz. En la próxima clase, que es la última, vamos a ver más en detalle todo lo que se puede hacer con Gemini y con Gemini unido al notebook LM para que pueda llegar a servir. No se olviden de poner el presente en el chat de acá. Y bueno, nos vemos en la próxima. Cualquier duda, cualquier cosa, seguimos comunicados por el grupo de WhatsApp. Nos vemos. Chao, chicos. Que tengan muy buena semana. Y cuando nos veamos, habremos tenido un partido más de Argentina. Espero que hayamos ganado también. Por una cuestión de que tenemos que ganar. Cada Chao. día más lindo el curso, Gracias.